Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 20 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 8 de octubre del 2020. El tema que estamos llevando titula Presupuesto, Inversión y Presupuesto de Capital, ¿no? Entonces, seguimos con el tema que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? Es importante definir algunos aspectos de la evaluación que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Si bien nosotros hemos trabajado con proyectos de exportación, este presupuesto de capital puede requerir muchas veces que se realice no para exportación, sino para operación en el extranjero, ¿sí? Por otra parte, también puede que se realice proyectos y estos tengan lo que es el holding. ¿Qué es el holding? Que la administración puede darse desde un determinado lugar y la operación puede estar en otro lugar, por lo que centralizamos varias administraciones en una oficina central, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que se pueden tener esas características, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos quedado para hoy que iban a subir el trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya lo tienen listo? No, Lice, no No, sería para Liz, nos falta. ¿Ya hasta estamos cuándo lo van a terminar? Hasta hasta el Te di una fecha para el 12. sí, Lice, porque Mauricio el anterior igual le habló y dijo lunes ya, dijo. ¿En Usted serio? Yo he dicho ya, ¿cuándo? Usted dijo anterior para dijo. el 12 de octubre. Si Voy a quiere, puedo revisar la pasar el video. grabación y si me están mintiendo, lo voy a dar por recogido. Usted dijo para el 12, licenciado. Reviso los videos. Yo he quedado para el viernes, para el jueves, perdón. Lice, nos Lice, falta buenas porque estamos noches. investigando ahorita lo que es, digamos, las investigaciones que nos faltan, ¿no? De infraestructura, esas cosas, Lice, estamos haciendo. Ya. Entonces, les voy a dar plazo hasta mañana a última hora, ¿ya? Licen, ¿podría ser hasta el lunes? Dicen, para el Porque lunes Por puede favor, ser. hasta el lunes, Lice, es que trabajamos y no nos da tiempo, digamos, para hacer en la noche eso. En la noche sí, nomás sería, dicen, por por favor, cuestiones de Lice. trabajo, saliendo del trabajo, uno viene directo a las clases, no hay tiempo para realizar las tareas. Por eso le pedimos el plazo este lunes para aprovechar el fin de semana. Sí, Licen, por Sí, favor. por favor, dicen. Liz, Ya. Entonces, anótenme por favor ahí en el chat las personas que estén de acuerdo con que sea el 12. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que no llegamos a la mitad, somos 35, 36. 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, no llegamos a la mayoría, ¿no? Somos 36. Veo algunos repetidos. Ya, 27, 28, 29, 30. Bueno, ya, creo que sí. Además, quería verificar si estaban atendiendo a clase o si estaban algunos, entran a clase y se ponen a hacer otras cosas. Ya, bueno, entonces, para el 12 a las máximo entrega, o sea, el plazo límite es hasta el día 12. Es decir, ustedes antes del 12 me lo tienen que entregar. ¿Ya? Plazo límite es hasta el 12. Antes del 12 lo deben entregar.
¿sí? Como todos ustedes me han dicho que son personas trabajadoras, de nada sirve que yo les ponga que me suban el trabajo a las 9, a las 10, a las 11. Van a estar ocupados trabajando. Entonces se los voy a habilitar el sistema Moodle para que lo suban a las 7:30 antes de entrar al trabajo, ¿no? Y así lo suben antes, ¿ya? Si no trabajando, igual si les digo a mediodía cómo van a estar trabajando, no van a poder. Entonces quedamos eso, hasta las 7:30 de la mañana van a tener el día lunes para subir. ¿Ya? Entonces, continuamos con este tema. Es presupuesto de capital, inversión y presupuesto de capital. Queremos ver algunos temas fundamentales. Lo voy a abrir el trabajo que estábamos viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro. A ver, déjenme ver un momentito. No. Si no lo he guardado en escritorio. Estaba con, a ver, fecha de modificación. Primero no. En descargas, perdón. De un momentito, estoy tratando de abrir. Hemos llevado. Debería estar. A ver, un momentito más. Perdón, denme un momentito para que abra el documento que estamos trabajando. Sí, hasta donde recuerdo. Aquí solo tengo, bueno, vamos a trabajar con el del 1 de octubre, ¿no? De hace una semana. Creo que ahí ya lo teníamos terminado y solo faltaba el análisis de sensibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente. Ahora sí, ya lo tengo abierto. Vamos a ir cerciorándonos de algunos conceptos clave. Sí, no todos los proyectos les van a salir rentables. Obviamente no todos los proyectos van a salir rentables. ¿Sí? Es de hecho que hay algunos proyectos que no pueden salir rentables. Y vamos a hablar de esas situaciones que afectarían a la rentabilidad. Voy a hacerme aquí una hojita y voy a aumentar esa hoja y voy a escribir los factores que afectan a la rentabilidad. Entonces, primer factor que afecta a la rentabilidad, el tamaño de la inversión. ¿Por qué el tamaño de la inversión? Porque mientras más grande sea la inversión, menor va a ser la rentabilidad. Les pongo un ejemplo. Vamos a mi plan operativo y en mi plan operativo tengo este flujo de caja, ¿no? Y este flujo de caja, como ustedes pueden ver, me daba una rentabilidad altísima del 226%. Me voy a mi plan de inversión y si en mi plan de inversión mi infraestructura cuesta 1,5 millones de bolivianos, ¿qué pasa? Eso afecta en el flujo operativo y fíjense qué ha pasado. De 226 ha bajado a 43%. ¿Qué más me falta en el plan de inversión? Me falta herramientas. Bueno, las herramientas que se va a comprar, valor de 45,000 bolivianos. Listo. Ahí está. Entonces, volvemos al plan operativo. ¿Qué ha pasado? Mi rentabilidad ha bajado al 42%. Entonces, es muy importante
tomar en cuenta que el flujo va a depender del tamaño de la inversión. Y ustedes se van a dar cuenta que sus inversiones, ojo, estas inversiones que yo he puesto, estaban minimizadas. Porque he puesto un terreno de 300 metros cuadrados para la producción. Obviamente estoy haciendo una producción yo pequeña, pero hay que ver que algunos productos, por el tema de estandarización, necesitan espacio grande. Y ahí nomás se puede ir el monto de inversión altísima. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en algunas empresas, esas empresas suelen tener una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados de superficie para su producción, ¿no? No sé si han entrado algunas empresas, por ejemplo, Fino. ¿Alguien ha entrado a Fino? ¿Qué tamaño creen que tiene Fino? Hablando de infraestructura, tamaño de proyecto no sabemos, porque el tamaño de proyecto se mide en cantidad producida. ¿Ya? Entonces, conocer el tamaño y determinar el tamaño de producción y el tamaño de inversión en infraestructura es un factor clave. Ya, entonces, lo que estoy buscándoselos es un ejemplo de una empresa grande que yo he visto, Aceite Fino, y para hablar del tamaño de la empresa, ¿no? Bueno, no me sale, le voy a poner tamaño de planta PIL, a ver qué me dice. Uy, no, PIL. Y bueno, no encuentro, pero sabemos que PIL tiene por lo menos unos 70 metros cuadrados de frontis, ¿no? Ya, y déjenme mostrarles algo. Aquí tengo la planta de PIL, ¿sí? Como pueden ver estas imágenes, fíjense el tamaño de planta que se tiene. Sí, es una planta ultra grande, ¿ya? Entonces, al ser una planta tan grande, la inversión requerida también es grande. ¿Y por qué se requiere una planta grande? Muchas veces porque el producto a veces se quiere o porque tenemos muchos productos. Entonces, yo les he puesto una facilidad, hacer menos productos, por lo tanto, eso hace que tu planta sea más pequeña, ¿no? Ya, pero volviendo a los factores que influyen. Otro factor influyente va a ser el horizonte de evaluación. ¿Y por qué? ¿Por qué el horizonte de evaluación es clave? En nuestro caso hemos determinado 5 años. ¿Por qué 5 años? Esto está determinado en función a los siguientes factores. El horizonte de evaluación a la tecnología del rubro. Es decir, piensen lo siguiente, la producción de celulares está cambiando. ¿Creen que de aquí a unos años se va a producir de la misma forma o va a cambiar? ¿Qué creen? Listen, ¿puede volver a repetir? No se le escuchó. Ya, les pregunto, si creen ustedes que el rubro tecnológico que está referido a la producción de celulares se va a mantener por 5 años, 10 años, ¿qué creen?
¿O va a cambiar la tecnología y la forma de producción va a ser diferente? Dicen, yo creo que va a cambiar. Ya, entonces, consideramos ahí que va a pasar lo siguiente, que es un rubro tan cambiante que ni siquiera sabemos cómo vienen los celulares del futuro. Por lo tanto, hacer una proyección a 5 años es mucha cosa. Y hay que hacer, en ese caso, proyecciones operativas a 1 o 2 años nada más. Proyecciones a 5, mucha cosa. Ahora, si yo les digo tecnología del rubro, pensemos, ¿ustedes creen que la forma de producción del pan y la forma del producto pan va a cambiar en el tiempo? ¿O va a seguir siendo igual? Va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo igual. Entonces, cuando un producto va a seguir siendo igual y es algo tradicional y en lo largo del tiempo se ha mantenido, se puede hacer evaluaciones a 10 años. ¿Sí? En este caso, considerando el tamaño de la inversión de una panadería no es grande, por lo tanto, puedo hacer una evaluación pequeña o una evaluación a corto periodo. La tecnología del rubro panadero es muy básica, por lo tanto, no va a cambiar, ni el producto no va a cambiar. Es un producto que se mantiene así tradicional. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta que podría yo tomar en cuenta un horizonte de evaluación de más tiempo. ¿Por qué? Porque es un producto que no cambia y tampoco su tecnología. Entonces, esas cosas tenemos que pensar. Ahora, fíjense lo siguiente. Nuevamente voy a conjugar tamaño de inversión y horizonte de evaluación. Voy a ampliar el tamaño de inversión en mi proyecto. Vuelvo al plan de inversión. Bueno, lo voy a achicar un poquito. Esto no me está dejando moverme entre las hojas. Ya ahí, entonces plan de financiamiento, le voy a poner plan de, plan de financiamiento y plan operativo nomás, ¿no? Listo, ahí voy a poder navegar con mayor facilidad. Entonces, lo que quiero decirles es, voy a conjugar o voy a nuevamente mover el tema de mis inversiones. ¿Qué pasa si mi inversión en planta y equipo sería 2,5 millones? Vámonos al plan operativo para ver los resultados. 21%. Todavía es rentable. ¿Qué pasa si mi inversión fuera de 3,5 millones? El plan operativo me demuestra que ya no es rentable. No es que el proyecto ya no sea rentable, ¿sí? Sino el proyecto ya no es rentable a este horizonte de evaluación. Quizá si evaluamos a 6, 7, 8, 9, 10 años, sí sea rentable. Entonces hay que tomar en cuenta a cuánto voy a evaluar en función al tamaño invertido, ¿sí? Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando estoy hablando aquí, tamaño de la inversión. Ahora voy a hablar del tamaño de planta. El tamaño de planta, no estoy hablando del tamaño en metros cuadrados. El tamaño de planta hace referencia a la capacidad de producción. ¿Sí? Entonces, este tamaño de planta, esta capacidad de producción, es gravemente influyente al momento de elaborar un flujo. ¿Sí? ¿Por qué es influyente? Porque la capacidad de producción puede determinar los costos. ¿Ya? Y hay algunos proyectos que no son rentables. Les voy a poner algún ejemplo. Producir tomate en menos de 1 hectárea para sacar al mercado no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Por el tema economías de escala.
Tener una granja de pollos de menos de 16,000 pollos no es rentable, menos de 16,000. Es muy difícil que sea rentable. Tuviera que ser muy buena la raza de los pollos, los alimentos. Todo tuviera que hacerse muy bien, pero en sí, en promedio, ese es el valor. De 16,000 para abajo, no son rentables. Eso por el tema de tamaño de planta y economías de escala. Entonces, ¿eso cómo se determina? Se determina en función a la experiencia, ¿sí? Se ha armado muchas veces muchos proyectos y en esos muchos proyectos que se ha armado, se ha visto que con algunas cantidades no es rentable y con otras sí. En mi caso, hubiera que hacer un estudio y ver si los proyectos de mermelada de locoto o de mermelada son rentables produciendo 36,000 unidades al año. Quizá no, ¿no? Entonces hay que hacer el estudio y hay que ver, obviamente va a ser influyente en la capacidad de producción, ya, y esa capacidad, a partir de una capacidad sí es rentable. ¿Qué otra cosa? El monto de la inversión, sí, hay tamaño de la inversión, lo voy a especificar mejor, creo que debería haber hablado de monto, porque eso es lo que he modificado. El monto de inversión es gravemente influyente, habíamos dicho. Ahora, no solamente tengo que pensar en esto, también tengo que pensar en el financiamiento. El financiamiento puede afectar gravemente la rentabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tengo mi plan de inversión. Con 3,5 millones, uy, está muy mal, ¿no? Le voy a poner 2,5 millones. Ya ahí tenemos que es rentabilidad. 21%, ya yo lo considero un negocio optimizado. Así más o menos yo pienso que se puede ganar, ¿no? Obviamente esto hay que hacer los estudios bien, yo no tengo unas cotizaciones exactas de mis inversiones. Fíjense qué voy a hacer en mi plan de inversión. En mi plan de inversión le voy a poner yo 0 a mi financiamiento. Dice plan de inversión a B12. Ya el B12, ¿de dónde está saliendo? A ver. D4. A ver, D4. Aquí, ¿no? Este es plan de inversión B12. Voy a ver plan de inversión B12. Ah, ya, los terrenos nos estamos financiando. ¿Sí? ¿Qué pasa si los terrenos no me financio? Y tengo 0 aquí. 0. Fíjense qué ha pasado con mi flujo de caja. Se ha vuelto 0. ¿Qué va a pasar con mi capital? Mi capital me está cuadrando, ¿sí? Entonces, fíjense ahora el plan operativo. No se está cambiando. A ver, déjenme revisarlo. Plan de inversión. Este está saliendo de plan de inversión B5. Ya. Ah, plan de financiamiento aquí. Perdón, plan operativo. Plan de deuda. La deuda, a ver, plan de financiamiento B28 está tomando en cuenta. Plan de financiamiento B28. Entonces eso más lo voy a modificar. B28 aquí. Entonces, como he dicho que es 0, aquí también 0, fíjense. Ahora no tengo plan de pagos. Y fíjense qué ha pasado con mi proyecto. 21%. ¿Por qué? Porque la deuda era pequeña. ¿Sí? Entonces, otro factor influyente en la rentabilidad de estos proyectos es el tamaño de la deuda. Mientras más grande la deuda, mayor va a ser la rentabilidad del proyecto, ¿sí? Por lo tanto, hay que considerar también cómo se está trabajando. Entonces, ahora sí, estaríamos hablando de otros factores influyentes al momento de elaborar mi proyecto, ¿sí? Estoy hablando de todas las variables clave. Variable clave adicional, el precio. Sabemos que el precio muchas veces es difícil de determinar.
¿Sí? ¿Por qué es difícil de determinar? Porque a veces el precio, como nosotros no hemos hecho la negociación y no tenemos un proyecto real, es una variable clave que nos puede afectar. Posteriormente, tenemos el tema de los costos. Los costos también pueden afectar la rentabilidad. Ahora, nosotros, ¿qué cosas tenemos que considerar? Relacionar todo y ver qué inversiones estamos haciendo. Por ejemplo, si yo estuviera abriendo un hotel en el extranjero, ¿sí? Para abrir un hotel de 5 estrellas en el extranjero, yo necesitaría un monto de inversión, porque recuerden que un hotel de 5 estrellas tiene lujo por todo lado, la infraestructura es muy grande, por lo tanto, tendría una inversión grandísima. Y los hoteles se van consolidando poco a poco, o sea que evaluarlo a 5 años, ¿sí? Evaluarlo a 5 años, es decir que no va a ser rentable, de hecho no lo va a ser, porque es una inversión muy grande, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que considerar. Posteriormente, imagínense que yo estoy invirtiendo en una planta, que se dedica a a una planta o una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas de telecomunicaciones? Ellos invierten en antenas, ¿no es cierto? Pero su inversión inicial no es muy grande. Lo que van haciendo ellos, mientras van acaparando el mercado, van agrandando su capacidad de cobertura. Entonces, ¿qué factor es ese? Es las posibilidades de trabajar con ampliación. Va a ser determinante en nuestros flujos de caja ver si la empresa que estamos proyectando requiere trabajar con ampliación o es mejor trabajar con ampliación. ¿Por qué razón podemos hablar de trabajar con ampliación? Porque las ampliaciones nos van a brindar dos factores. Uno, que la tecnología, podamos tener mayor tecnología de punta. Dos, podemos tener quizá no solamente la tecnología, vamos a poder ampliar nuestra capacidad constantemente. Tres, vamos a poder expandir nuestro flujo, que nuestro flujo en el año inicial no sea tan grande. ¿Sí? Entonces, esos factores van a afectar y esos factores son los que vamos a tener en las proyecciones, ¿sí? No estamos haciendo todavía nosotros ninguna proyección con ampliación. Posteriormente, ¿qué más se puede tener? Se puede tener reemplazos. ¿Qué son los reemplazos? Muchas veces la tecnología que se utiliza puede quedar obsoleta o el uso de algún activo fijo puede hacer que ese activo fijo se deteriore y ya no sirva. Entonces, eso va a afectar en el flujo. Ahora, nosotros hemos hecho sin ampliaciones, sin reemplazos. Déjenme mostrarles cómo sería realizar un flujo con ampliaciones y con reemplazos. Ya, en este caso, ampliaciones, inversión en activo fijo, fíjense. Aquí tengo mi inversión en activo fijo. Ampliación es que cada determinado tiempo, por ejemplo aquí, cada año puedo ampliar mi empresa en capacidad y puedo tener un monto de 500,000. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí, en el flujo de inversión, eso que acabo de poner es ampliación, ¿no? Ampliación. Si ustedes ven un flujo que tiene así, estos movimientos, significa que está realizando ampliación. Ahora, nosotros en estas proyecciones no hemos calculado lo que son otros ingresos. Ahora, ¿qué ocurre generalmente? Les voy a poner el ejemplo. Vamos a insertar aquí. En recuperación le voy a poner clic derecho, insertar, no sé qué pasó, ahí, insertar. Voy a tener valor residual, que ahora lo hemos hecho sin valor residual, pero
El valor residual, ¿sí? Significa que yo voy a vender a valor de mercado. Generalmente eso pasa en la etapa de abandono. Digamos que aquí tengo 2 millones. Esto es un valor residual normal en el quinto año. Es completamente normal, lo voy a marcar con un colorcito azul. Esto que acabo de escribir es normal. Pero ¿qué pasa si tengo aquí valores residuales? Si tengo valores residuales en cada uno de estos años, y ustedes ven el flujo y dicen, ah, mira, tiene valores residuales en diferentes años, directamente ya vamos a pensar y vamos a asumir que esta empresa realiza reemplazos. ¿Sí? Entonces, es importante conocer los flujos y qué movimientos pueden tener. Ahora, yo sé que todos ustedes quizá lo estén haciendo a 5 años. Y es posible que por hacerlo a 5 años salga no rentable. Ya les había dicho, si sus flujos no salen rentables, no hay problema, ahorramos plata y no invertimos. No es obligatorio tener un flujo rentable para aprobar, ¿sí? Es obligatorio realizar un proyecto coherente y lógico. ¿Ya alguna duda con referencia a esto? No, Lisen. No, ¿No? ¿Ninguna? no. Ya. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo las actualizaciones, perdón, cómo las ampliaciones afectarían al flujo de caja? ¿Habría otra cuenta que se mueva con estas ampliaciones que afecten el flujo de caja? A las ampliaciones se refiere a la ampliación de infraestructura, ¿no, Lisen? No, no, no. A la ampliación de compra de compra de planta. Ampliación se refiere a agrandar tu capacidad productiva o a la compra de cualquier activo fijo. En realidad, ampliaciones es lo que está marcado aquí con amarillo. Esta parte que está marcado con amarillo, la compra de activos fijos. En el periodo inicial es un proyecto normal. La compra de activos fijos en periodos adicionales es un proyecto normal con ampliaciones. ¿Ya? ¿Tiene algún efecto adicional? ¿Algún otro movimiento de cuenta? Yo creo que sí, Lisen, tal vez de comprar tal vez más activos fijos demandaría un mayor gasto también en mantenimiento o alquiler Exactamente. o algún otro tipo de egreso. Exactamente, vamos a tener mayores gastos en mantenimiento, vamos a aumentar nuestras depreciaciones. Aquí fíjense, eran constantes, ¿no? 578 mis depreciaciones, no, no es esto. Esto es, 27.000 eran mis depreciaciones. Cuando yo realizo ampliaciones, ¿qué pasa? Mis depreciaciones van aumentando progresivamente. ¿Ya? Además vamos a tener mayores costos, obviamente, se va a requerir mayor personal, el personal también vamos a tener una planilla incremental posiblemente, pero también eso se va a ver compensado porque vamos a tener ventas ventas que van a crecer también porque tienen mayor capacidad y eso nos haría producir más. Ahora, ¿qué creen que ocurriría si nosotros tenemos reemplazos? ¿Qué otras modificaciones se darían? Reemplazar es vender para comprarse otro mejor o otro nuevo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a tener la cuenta otros ingresos, ¿sí? Que aquí en este flujo inicial que hemos elaborado, no tenemos esa cuenta porque no hemos vendido ningún activo, no teníamos ni valor residual ni valor de rescate. Entonces, por eso no teníamos la cuenta otros ingresos.
Pero ahora, en un reemplazo, nosotros estaríamos comprando y vendiendo, ¿sí? Entonces, esos son los factores que influirían en nuestros flujos, ¿ya? Recuerden que esto es presupuesto de capital. ¿Y por qué razones nosotros hacemos un presupuesto de capital? Aparte de todos estos factores, las razones para realizar un flujo de caja o presupuesto de capital son las siguientes. Primero, ¿sí? Bueno, lo he escrito aquí mal. Bueno, ya. Primero, cuando realizamos proyectos nuevos. Como en este caso, todos los proyectos que ustedes están haciendo son proyectos nuevos. Pero también se puede hacer flujos solamente para las ampliaciones, ¿sí? O sea, que pueden existir flujos para proyectos nuevos, pueden existir flujos para proyectos nuevos con ampliaciones. Ahora, también pueden existir proyectos o empresas, perdón, empresas existentes con proyectos de ampliación. Es decir, que aquí vamos a evaluar el flujo de caja de una empresa existente contra el flujo de caja de la misma empresa, pero con proyecto. Entonces, la fórmula es la siguiente. Flujo con proyecto se debe comparar contra el flujo sin proyecto, ¿sí? Y la resta de estos dos, se los voy a poner resta, la resta de estos dos nos va a dar el flujo de caja de la ampliación. Entonces se realizan flujos también para ampliaciones. Posteriormente podemos tener flujos de caja para abandono. Posteriormente se puede también tener flujos de caja para reemplazo. Solo el reemplazo, para reemplazo en empresas ya existentes o en empresas que ya operan, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaríamos quedando en esta primera sesión de Zoom. Nos queda menos de un minuto, se va a cortar en cualquier momento y no quiero quedarme con las ideas a medias, ¿sí? Entonces estaríamos quedando hasta ahí. Y en 2 minutitos nos conectamos.